Buenos días, vamos a comenzar nuestro cuarto foro virtual, nuestros nodos virtuales. Este concluye una serie que aporta la cultura a la sociedad, sostenibilidad y utilidad social de la cultura, que coordinó Amanda de la Garza, quien nos va a acompañar al final de esa sesión. En nuestra primera sesión pudimos escuchar los cuestionamientos del museólogo y humanista Américo Sánchez sobre el hiperconsumo, la acumulación que han caracterizado a la sociedad y que se hacen más evidentes en esta época, más visibles en esta época del virus, invitándonos desde luego a tener un museo más cercano, más austero. El martes tuvimos a gestores y académicos que nos compartieron la visión del sur con Amanda, que a veces poco se conoce, a pesar de que, como dice Américo, nosotros geográficamente estamos en el norte, pero nuestro corazón está en el sur. Surgió la idea, que me parece excelente, de Amanda de la Garza, de crear una red de museos del sur. El día de ayer nos encontramos con dos grandes personalidades, la curadora y pedagoga Elena Mónica Hoff, que estaba desde una isla brasileña, dialogando con el entrañable artista, docente y crítico Luis Canicer. Ambos cuestionaron la normalidad que se anuncia, pugnando porque las instituciones y nosotros mismos ya no pensemos que vamos a regresar al statu quo, sino que nos reinventemos y veamos un mundo nuevo, un nuevo paradigma, tanto para nosotros como personas, como para la sociedad, como para nuestros museos. Y bueno, hoy nos encontramos con este grupo fantástico que va a estar coordinado por Paula Duarte. Paula Duarte, que es una gran gestora, curadora. Ella estudió una licenciatura en Colombia sobre restauración de bienes muebles, luego hizo la maestría en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y actualmente con muchísimo acierto coordina el Instituto de Liderazgo en Museos y la maestría en Estudios Curatoriales de la UNAM. Con ustedes, Paula, ella va a modelar este conversatorio. Al final tendremos la presencia de nuestra coordinadora Amanda de la Garza y yo me voy a despedir con una sorpresa para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Está en tus manos este foro, Paula. Gracias. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un honor contar, pues, que Amanda me haya considerado en esta coordinación, esta maravillosa coordinación que, como bien comentaba Graciela, surge desde este interés de hablar desde América Latina. Y es un tema que a mí en lo personal me apasiona y en el que me siento totalmente corresponsable e involucrada, hablando desde mis dos países, como lo podría yo mencionar desde Colombia y desde México. Como mencionaba ahorita Graciela, pues esta última mesa, afortunados nosotros de terminar este increíble foro, está enfocada a reflexionar desde América Latina sobre cómo la cultura es capaz de desencadenar procesos de paz. Y es que la cultura de paz se ha convertido en uno de los grandes pilares del desarrollo sostenible. Está enfocada a brindar a generaciones venideras un escenario donde se puedan encontrar y construir juntos comunidad. Y la cultura es un componente esencial del desarrollo humano y la reconoce como una fuente de identidad e innovación. Es un factor importante en la lucha contra la pobreza y la implicación en los procesos de desarrollo. El acceso y la participación al universo cultural y simbólico en todos los momentos de la vida constituyen factores esenciales para el desarrollo de las capacidades de la sensibilidad, la lección, expresión y el espíritu crítico que permiten una interacción armoniosa, la construcción de ciudadanía y la paz de nuestras sociedades. Pero esto está muy bien dicho así tal cual como lo dice la Asamblea General para las Naciones Unidas en el 2011. Sin embargo, para generar estos procesos es indispensable trabajar de la mano con las comunidades y es por esto que la comprensión de las particularidades culturales de las comunidades y los territorios van de la mano para la búsqueda de la paz. Y para esto hoy me acompañan dos personas maravillosas que han enfocado su trabajo, su práctica artística y más allá que su práctica artística, su práctica social y colectiva a la búsqueda de desencadenar paz. Está con nosotros Elia Andrade, Olea, que desde el año 2011 hace parte del colectivo Fuentes Rojas.
Bordando por la Paz y la Memoria, una víctima, un pañuelo. El colectivo realiza diversas acciones para promover la construcción de la memoria en torno a la violencia de forma colectiva. Elia es artista de la NAP y fundadora del colectivo Fuentes Rojas, como ya lo mencioné. Es un colectivo con muy amplia trayectoria aquí en México y que además se asenta en Coyoacán. Sin embargo, no por esto sus acciones han sido repercutidas en diferentes entidades del país. Y con nosotros también se encuentra desde el Cauca, Edinson Quiñones, que es artista y curador, gestor cultural colombiano, maestro en artes plásticas de la Universidad del Cauca, tiene un magíster en artes integradas con el ambiente de la Universidad del Cauca y su obra ha sido expuesta en numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional. Hace parte de diferentes movimientos como el Movimiento de Expresión Popular, es curador del Salón Internacional Intercultural de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, del quien tendremos ya luego un poquito de qué hablar, y es creador de residencias artísticas Popayort, ahí en Popayán, donde nos acompaña en este momento. Ese maravilloso fondo que alcanzan a ver de Edison es un sitio rural bastante cercano a Popayán, la ciudad blanca de Colombia, como le llaman en el país. Y pues como estos son procesos colectivos en los que definitivamente hay que involucrar a muchos, a mí me gustaría cederles unos minutos del tiempo de este foro a Edison y a Elia. Vamos a empezar con Elia, quien nos va a comentar sobre el proyecto, el colectivo Fuentes Rojas y Bordando por la Paz y la Memoria. Voy a silenciar mi micrófono e irme un momentito a compartir pantalla. Elia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la participación en esta mesa de este foro de cultura de paz. Bueno, yo formo parte del colectivo Fuentes Rojas. En realidad, Fuentes Rojas somos un colectivo de un grupo de personas que promovemos y realizamos de manera autónoma y autogestiva acciones de naturaleza plástica en espacios públicos a favor de la promoción de una cultura de paz frente a este contexto que vivimos de violencia extrema en el país. Nosotros surgimos a partir del 2011 dentro del periodo de Felipe Calderón, que promovió esta guerra contra el narcotráfico, y la violencia en el país se exacerbó de manera tremenda. Y hubo varios llamados a mostrar nuestra indignación. El primero fue de Rius y los Moneros, ¿no? Llamando a poner no más sangre en distintos lugares en los coches, en las ventanas, y de ahí nosotros empezamos a convocar a la sociedad a pintar las fuentes de color rojo. Todo esto también acababan de matar al hijo de Javier Sicilia, Francisco Javier Sicilia, y también hizo un llamado a la sociedad a participar en esta indignación y a levantar la voz. Entonces, dentro de este marco es que abrimos una convocatoria a la sociedad en general a participar y bueno, tuvimos una gran jornada llamando a la sociedad a participar en una marcha que saldría de Cuernavaca, Morelos, hacia la ciudad. Y el 7 de mayo hubo pinta alrededor de unas 20 fuentes. Esta primera iniciativa se llamó Paremos las balas, pintemos las fuentes, y de ahí nos empezamos a quedar un grupo mucho más pequeño, siguiendo trabajando qué podíamos hacer, cómo podíamos visibilizar, sensibilizar al resto de la comunidad con el tema que pues, nos estaba convocando. También lo que hay que resaltar es que de pronto el vivir en ese momento en la Ciudad de México, que teníamos una especie de burbuja de seguridad, nos daba también la distancia para poder trabajar y activar desde el espacio público. De ahí seguimos platicando en distintas reuniones y de ahí surge la segunda iniciativa, que es Bordando por la Paz y la Memoria, una víctima, un pañuelo, en el que también lo abrimos a la sociedad en general, tanto por el Facebook de Fuentes Rojas como por nuestros propios contactos, y la idea era generar
un gran memorial de todos los asesinados en un principio. Ya se hablaba de poner placas en las plazas públicas, como lo decía Cecilia. También los zapatistas hablaban de nombrar a nuestros muertos, no pueden ser olvidados. Y todo esto precisamente buscando justicia para todas estas personas. Lo que hay que entender es que cada asesinato deja una especie de hoyo dentro de su contexto que no puede ser resarcido de ninguna manera. Pero de manera simbólica con estos pañuelos los presentábamos y en el momento de tenerlos todos juntos es bastante impactante. Lo más bonito es habitar el espacio público y en realidad es donde nosotros nos sentimos muy bien porque es un espacio donde puede llegar cualquier persona, no tiene que ser de una profesión en específico o de un lugar en específico o de alguna edad, ¿no? Entonces, en espacio público lo que se genera es una conversación con todos los otros y las otras. Conforme fue avanzando el proyecto, fueron surgiendo por distintos lugares de la República y también de distintos países, colectivos o células de bordadores. Y eso estuvo muy bonito porque empezamos a ver cómo en cada uno de los contextos se empezaba a realizar esta acción de distintas maneras. De pronto notamos que en Nuevo León se empezaron a juntar unas personas a bordar dentro de un kiosco los miércoles o los jueves como a las 3 de la tarde, porque evidentemente es un contexto muy distinto al del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en ese momento. Por decir, en Guadalajara también fuimos y se instaló también un colectivo muy fuerte de bordado por La Paz Guadalajara. Y era muy curioso porque la relación con los pañuelos era otro. Entonces, en realidad hubo situaciones que de pronto alguien iba paseando y iba leyendo los pañuelos y encontraba como pues pañuelos de sus seres queridos. Entonces esto también empezó a sumar un encuentro, pues no solo entre víctimas, que si bien hay que darles un espacio, una contención, un apoyo como parte de la sociedad, no están solos. En realidad a nosotros lo que nos interesaba muchísimo era que la sociedad en general se sumara. Esto no es exclusivo a alguien que le pasa. Esto es súper importante que todos juntos trabajemos por cambiar la situación de nuestro país, desde el lugar donde nos toca, desde donde podemos. Pero únicamente esto puede ser a través de generar espacios de diálogo, de encuentro, de una manera también como muy simbólica y muy bonita. Lo que sucede es que al estar bordando y habitando el espacio público, lo que hacemos un poco es resarcir como el tejido social tan roto por la violencia. Entonces, en realidad lo que empieza a suceder es de que en cada punto de bordado se empiezan a hacer una especie de comunidades, donde la gente ya se encuentra cada domingo, donde no solo se habla de violencia, también se habla de vida. De alguna manera también lo que hay que pensar es que este proyecto en particular es un proyecto que apela por la vida, que está hecho con una velocidad vital, que es del bordado. En realidad no nos interesa tanto que los bordados sean hermosos. Al final va a haber unas imágenes de bordados solo en rojos, sino que sea construido por muchas manos, por muchos momentos. Son vitales. También en los pañuelos es curioso, este caso, por decir, de donde se ve este pañuelo, lo pusimos en algún momento en la estela de luz y precisamente hablando de estas placas en las plazas, hablando de nuestros desaparecidos y asesinados, era, en vez de placas eran pañuelos. Duró poco en realidad porque no fue tan bueno como la estrategia del plástico, del acrílico con el que se cubría, pero bueno, esa es la idea. La idea es construir, la idea es generar con el otro, con la otra, y únicamente se puede revertir esta situación con los otros, con las otras, no con una sola persona, no es una sola intención. Hay que tener una voluntad y son acciones sostenidas, son estas microacciones que pueden generar otros estados, básicamente. Mil gracias, Celia. Para mí era bien importante comentar este contexto
y vamos a ir viendo algunos de los bordados que nos comentaba Elia ahorita de la acción antes de entrar a la presentación de Edison. Para mí era muy importante que ellos comentaran el contexto porque, como bien decía Elia, estamos hablando de enunciaciones que surgen desde la Ciudad de México y van ya luego a la periferia, pero no por esto el lenguaje es distinto, ¿no? Las interlocuciones que ha encontrado Elia a nivel nacional para visibilizar estos duros golpes que han tenido la violencia a nivel nacional son bastante vicientes y bastante simbólicos. Sin embargo, este trabajo no sería posible sin el trabajo de todos aquellos que se suman a la causa de Fuentes Rojas, a todas estas colectividades que encuentran su quehacer en los espacios públicos, como ella bien lo comentaba. Y pues ahora me gustaría invitar a Edison para que nos hablara un poco de su práctica colectiva. Antes de ello, consideramos bien importante generar un pequeño glosario que solamente van a ser 2 palabras. Y las palabras son minga, son términos que Edison ha acoplado también dentro de su práctica colectiva porque es necesario hablar en el mismo idioma y bajo los mismos parámetros simbólicos con el que se trabaja dentro de las comunidades. Y la minga, que es minca en quechua, es una antigua tradición de trabajo comunitario colectivo con fines de utilidad social. Ciertamente el significado de la minga se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes de que realizando un trabajo compartido para el bien común se lo hace más rápido y mejor. Y encontraba yo un término bastante similar aquí en México, que es la guelaguetza en el sur de México. Es también ese trabajo colectivo en el que no solamente se celebran festividades, sino en el que también se generan procesos de trabajo que luego repercuten en el techo. Y otra de las palabras es NASA, bueno, que es importantísimo, que NASA designa a la gente del agua del sur de Colombia, y aunque es más amplia o la cultura NASA, Edison se referirá a las comunidades asentadas en el Cauca, que son luchadores por su territorio por excelencia. Es la cuna de Manuel Quintín Lame, que también se lo escucharán por ahí a Edison también nombrar varias veces, quien como respuesta a la colonización a comienzos del siglo XX organizó un movimiento de insurgencia al mando del indígena en compañía de José Gonzalo Sánchez, nativo del municipio de Tororó. Lucharon por la recuperación de los territorios perdidos y por su reconocimiento a los indígenas colombianos. Para el NASA y es bien importante dar la vida por el honor a la tierra, por el agua y por la comprensión de su mística y su nivel espiritual. Edison, te escuchamos. Vamos a ver un pequeño video. Tu micrófono, por favor. Perfecto. Edison, nuevamente. Listo. Hola Edison, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar con un sonido de aliento y suspiro para interpretar con el corazón este sentir. ¿Sí? Bueno, sí, mi nombre es Edison Quiñones, soy del departamento del Cauca, Popayán, suroccidente colombiano. Digamos que mucho de mi caminar en este territorio ha sido en busca de mi ombligo, ¿no? De esa forma, digamos, de entender la vida un poco traumática y cómo el arte de alguna manera ha sanado, ¿no? Esas formas, ¿sí? Yo todo mi proceso, digamos, es totalmente autobiográfico. Es ese tránsito brusco por la violencia entre el campo y la ciudad, ¿no? Y esa misma violencia también urbana. Digamos que durante 17 años en este canal, entendiendo este territorio, mirando
comunidades, sus nuevas de la colectividad, ¿no? En estos procesos, ir hasta la montaña, ir a los procesos, digamos, comunitarios con las comunidades, acompañar. Inclusive este video que se está viendo hace parte de un proyecto que se llama Minga de Pensamiento, Prácticas Decoloniales. Es un museo prehispánico construido por un integrante de las FARC que hizo un museo, recolectó todas las piezas, digamos, de esas culturas de guaquería y hizo este museo rural. ¿Sí? Es un museo que está, digamos, en el territorio, es un museo que acompaña, digamos, toda esta memoria de resistencia, de persistencia en estos tiempos contemporáneos. Y este museo, pues, fue guardado como más o menos 25 años, escondido en la montaña, protegido de alguna manera para no ir llevárselo al centro, a las ciudades. Digamos que hay un sentido de pertenencia con ellos y lo acompañamos a partir de sancochos, caminatas ambientales, recorridos pedagógicos con niños, recuperando esa memoria de la oralidad. Todas las personas que están ahí, este pensamiento de este comandante, de alguna manera, él no, su pelea no era con las balas, sino un poco más intelectuales, un poco más pensar en el territorio, pensar en sus espacios, digamos, donde hay una incomodidad, pero hay una riqueza, donde está el agua, donde está la montaña. Este tipo de cosas se han conservado, digamos que este ha sido nuestro caminar en esos espacios. Con el proyecto Minga, es el colectivo que de alguna manera hemos trabajado durante todos estos tiempos. Y como pueden ver, entonces estamos haciendo unos talleres en los cuales se hacen moldes de reproducciones de las mismas piezas. Digamos, es un museo donde las piezas se pueden tocar, se pueden ver. Hay una especie, digamos, de curaduría que ellos hacen, digamos, en estos espacios. Esta es la escuela que esta persona construyó también. Digamos que este caminar, pues, nos ha gustado, digamos, es desde la incomodidad, ¿no? Porque nosotros como artistas somos muy cómodos, trabajamos desde la ciudad y no caminamos un poco más hacia la montaña, donde realmente el arte no ha ido. Nos gusta decir como a esos espacios rurales que hay que caminar, que no hay internet, que inclusive no hay la luz, la energía, pero digamos que está el espíritu, ¿no? El espíritu hermoso que tiene, digamos, este caminar con la gente. Digamos que todos estos procesos son bellos, continúan, se vuelven proyectos de vida. Entonces lo que hacemos es de alguna manera hacer visible todos este caminar en este proceso. Eso ha sido Minga, digamos que Tenemos un poquito de delay. digo, 35 donde es, como decía la compañera ahora, digamos, para un NASA morir por defender el territorio es un honor regresar al útero de la madre. Sí, digamos que esa concepción de que es la madre tierra, que es la que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que ayudar, y cómo estos procesos pues son importantes en este caminar. Digamos que esto nos ha llevado a pensar y a replantear nuestra formación, hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde queremos ir, cuál es la voz que queremos dar o qué queremos hacer. Digamos que esto ha sido, digamos, muy bonito, este proceso, porque digamos que hicimos fue una visibilidad de este trabajo ya lo tenían ellos hace mucho rato, ellos ya de alguna manera ya tenían ejercicios hechos, lo que hicimos fue un poco como con sus palabras y sus cosas en Minga, el pensamiento de ellos, como de alguna manera nosotros aportamos desde nuestra formación, desde la antropología, la filosofía, inclusive la biología, entender estos procesos, ¿no? Digamos que a partir de todo esto que les estoy contando, aparece también, creo que es este video de Caldono. O sea, si hablamos del departamento del Cauca, hay que entender históricamente que el Cauca ha tenido 3 procesos de paz importantísimos, digamos, en la historia de Colombia y la violencia de los 53 años más o menos que duró este conflicto armado, donde nació pues el M-19 en 89, entregó las armas en ese espacio que ustedes están viendo que se llama Caldono, digamos la zona rural, porque todo el desplazamiento se fue para hacia la montaña. Y ahí empezaron a hacer sus prácticas, sus cosas.
poco silenciosas, un poco, digamos, bonitas, digamos, en todos los sentidos, en el caminar y el estar ahí en esos procesos. Nos dimos cuenta, digamos, la importancia que tiene el tejer, el hilar, pensamiento, digamos, y eso es lo que hemos encontrado, estas manifestaciones hermosas de resistencia, no violentas, digamos, donde sembrar la comida que se come y comer lo que se siembra es una autonomía, digamos, de resistencia que en estos tiempos de pandemia nos podemos dar cuenta de que no tenemos esa lógica, no entendemos que el campesino, el indígena, vamos a tener que pensar como ellos y actuar como ellos, porque ellos son los que han conservado estos territorios vírgenes, donde nace el agua, donde nace, digamos, toda esta riqueza cultural milenaria que tienen las comunidades. Esto que estamos viendo aquí es unos chumbes o cintas que hacen, digamos, las comunidades indígenas que tienen, digamos, una conexión, digamos, que es el ombligo que hacen las abuelas a las hijas, y nosotros lo que hicimos fue pensar, digamos, desde esa cosmovisión, pensar que eso era un útero, ¿no? Se dice que las mochilas, las jigras que a veces uno carga, se las pone y no se da cuenta de más o menos qué es lo que está sucediendo, digamos, cuando se porta, ¿no? Este ha sido como este proceso en nuestro proyecto, que ha sido un proyecto de vida, o sea, no son proyectos que nacen solamente porque los escribe y los ejecuta y los hace, sino que se vuelven de alguna manera proyectos que continúan, digamos, que se replican y están, digamos, son orgánicos, están mutando, se están transformando y realmente los que son los artistas son ellos, ¿sí? Esto fue, digamos, parte de estos trabajos que pensaban que, digamos, Occidente nos ha de alguna manera, como que si nosotros, es como lo artesanal, ¿no? La artesanía, toda la profundidad que tiene, digamos, este proceso. Digamos que la ocarina que les hablaba hace un momento, pues esta pieza es una pieza antropomorfa, es un pito, es un mono aullador que se debe tocar con el aliento y con el corazón. Y el taita interpreta, digamos, dependiendo el aliento y el corazón, pues interpreta el sonido del animal. Este eso es un pito del amor, ¿sí? Es para que fecunden los pájaros en los picos de los árboles y pueda de alguna manera siga, digamos, la semilla. Digamos que este tipo de cosas, digamos, desde nuestro proceso, digamos, de creativo y de resistencia, porque están allá donde nadie va, ¿sí? Donde siempre han estado, digamos, resistiendo. Y no sé si nosotros la estamos cagando en ese sentido, pero creo que, digamos que por eso siempre estamos conectándonos con la gente, preguntarlos si es necesario que lo contemos al mundo o no. En este momento sí es necesario porque está pasando, digamos, cosas muy fuertes en nuestro departamento. Todo el tema, digamos, de estar dentro de las casas hace que pase que maten los líderes sociales mucho más fácil, ¿cierto? O sea, no es estar en la casa, es estar en el territorio. Entonces, digamos, todo este proceso es muy hermoso, pero es muy fuerte, es muy complicado porque los abuelos y los mayores están muriendo, los están Totalmente. asesinando. Y ese, digamos, es lo que permanece, lo que de alguna manera persiste la memoria y esta cultura. Son ellos, digamos, los sabedores, los que tienen todo el conocimiento, digamos, ancestral en estos procesos. Eso ha sido como nuestro Efectivamente. caminar. Ahí, perdón, sí. No, Ese ha sido Edison. nuestro caminar. Y, ¿sí? No, pues me gustaría que más, me encanta porque antes de que iniciáramos esta plática le decía yo a Graciela, quienes tuve la oportunidad de ver antes, que íbamos a encontrarnos con estos dos entornos, ¿no? Distintos, Elia y yo desde Ciudad de México y tú ahí muy cerca de Popayán, con este entorno rural del que dices es necesario reconocer y creo que las prácticas de paz parten de ahí, de reconocer que nuestra burbuja no es la única burbuja, ¿no? De que los países, son muchos países, lo comentábamos el día de ayer cuando nos reunimos, cuando las crisis no es solamente una crisis que llegó con la pandemia, pero que lleva de la mano otras crisis que son mucho más complejas, como en el caso que comenta Edison y como Elia también tendrá oportunidad de comentarnos, y en el que nos vemos inmersos en este momento. En Colombia, en este momento se están matando, no solamente, como lo hablábamos ayer,
a los líderes sociales, sino también a los líderes campesinos, a los líderes indígenas. Aquí en México, los líderes que han llevado también una bandera medioambiental han sido desaparecidos, y creo que las prácticas que ustedes realizan se enfocan en eso, ¿no? En hacer visible ese universo simbólico que es bien importante para enunciar todos estos duelos, ¿no? Y a partir de eso, pues habíamos planteado, ¿no? que por más de que una práctica se enfoque en la ciudad y la otra esté desde, lo comenta Edinson, desde la periferia, la marginalidad un poco, ¿no? O sea, de cómo determinamos cuál es esto, pues me gustaría pues que habláramos de esto, ¿no? De cómo dentro de sus prácticas es indispensable reconocer el otro, y cómo esta práctica colectiva es necesario admitirla como colectiva sin imponer el nombre del artista para la construcción de ese mismo proceso o los procesos de paz. Elia, me gustaría escucharte. Bueno, como te decía, en realidad la iniciativa de Bordando por la Paz empezó a replicar. El Facebook fue una gran herramienta, he de decirlo, pero se empezó a replicar en muchísimas ciudades del país, y les comentaba que incluso fuera del país, más o menos antes de que terminara el 2012, se estaba bordando alrededor de 18 estados de la República. De pronto fue que esto llevó como una gran velocidad y empezaron a surgir colectivos y células de bordados por todos lados. Lo que hay que entender es que dentro de un país que ha sido tan violentado, y además de pensar que México tiene muchos Méxicos dentro, o sea, no solo es el de la ciudad o el de las ciudades, ¿no? Cada uno de los colectivos empezó a retomar esta iniciativa, pero de manera personal, y nosotros, por decir, bordamos un memorial de todo el país, pero cada uno de los estados empezó a generar su propio memorial, ¿no? Y entonces también se empieza a abordar los pañuelos en verde. Nosotros empezamos con rojo por esta cuestión como de hilo de sangre, asesinatos, muertes, y en verde por los desaparecidos, que tiene que ver mucho más con la cuestión de la esperanza de encontrarlos con vida. Todo esto con un llamado de justicia. No puede haber, ciertamente no puede haber paz si no hay justicia. Y eso tiene que suceder en este país, en Colombia, en todos los países que se necesitan, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, yo creo que en realidad cuando se invita a la población en general de participar en una situación de tanta violencia donde la gente necesita gritar, necesita visibilizar este estado de descomposición que estamos teniendo, ¿no? Una práctica como el bordado es súper interesante porque en realidad lo que hace es encontrarte con el otro, es crear con el otro, es hablar con el otro desde sus situaciones individuales, personales, y bueno, por eso sí creo que las acciones que llevan a una construcción de paz tienen que ser en espacio público, generando encuentro, escuchando lo que las personas necesitan decir, es muy importante, y abriendo esos espacios. Claro que sí, Elia, y me encanta ahorita que Edinson sacó este bastón de mando con estos dos colores que tú enunciabas, ¿no? Creo que el asunto del bordar y del insistir, ¿no? Que me gustaría que ahorita Edinson hablara de esa, ayer generamos un término increíble que era sana insistencia, ¿no? A partir de la terquedad de Edinson, que cuéntanos un poquito de el trabajo de generar colectividad es un trabajo de eso, de insistir y escuchar, ¿no? De ser muy respetuoso, comprendiendo el contexto del otro. Entonces, Edinson, pues cuéntanos de este bastón de mando tan increíble que tienes ahí. Bueno, digamos que nuestro caminar también ha sido muy diferente, sino que ha sido desde la imagen, ¿sí? Digamos de los procesos un poco más
pensados desde lo que pasa, ¿no? De lo que nos afecta visualmente y cómo eso nos damos cuenta de que hay una colectividad que puede hablar de ello. Cuando la compañía hablaba de los colores, digamos, para el pueblo NASA, el color rojo y el color verde son muy, muy importantes en su bandera, en su insignia. Dice que el verde es la tierra recuperada con la sangre que se ha abonado. Por eso estas insignias súper fuertes. Y esta hermana, ¿no? De esta pañoleta que me la trajo una amiga mexicana, una amiga colombiana que está en México, que se llama Catalina Oaxaca, y me la regaló. Y la tengo, ¿no? Esto es simbólico. Yo no tengo bastón de mando, no soy guardia, pero acompaño a la guardia aquí en el espacio heredad, en el espacio, digamos, de la comunidad, haciendo los turnos, y estoy aprendiendo y caminando con ellos desde el corazón. Digamos que todo este tema de la colectividad, el ser terco, cuando nosotros, digamos, nos dicen que no vamos, que es peligroso, que es complicado, el miedo que nos somete de alguna manera a no hacer, no hacer y no creer en lo que de pronto podemos hacer en la comunidad, pues me ha llevado a tomar varias formas, ¿no? Que son como el pedir permiso de una forma legal, lo que lo institucionalmente le piden, pero uno a quien tiene que pedirle permiso, hay que pedirle permisos a los habitantes de ese territorio, los que conviven con ese territorio. Entonces vamos allá y hablamos con las autoridades, con la gente que está ahí, y nos dice: ¿usted quién le dijo que no podía pedir, que usted tiene que pedir permiso? No, hay que pedirle permisos a la gente que habita este territorio. Entonces llegamos con esa convicción, llegamos a entender que ser terco, que estar yendo allá varias veces, digamos que hay una aceptación, digamos, y así ha sido el colectivo. Hemos sido tercos, nos dicen, no, porque la misma institución a veces, ahora empiezo a entender que pues no es necesaria, ¿cierto? Que cuando hay plata institucional, pues el problema es que te limitan a no ser, ¿no? Digamos, te acartonan, no deja de alguna manera fluir, porque estos procesos, como son orgánicos, no son estadísticos, son reales, la gente siembra su comida, tiene su autonomía, digamos, tiene su cultura. Entonces vamos aprendiendo nosotros, porque siempre la formación que hemos tenido ha sido occidentalizada, desde la academia, desde la historia del arte, y al final ya los últimos semestres nos enseñan historia del arte latinoamericano, colombiano y prehispánico, cuando estamos en un departamento que tenemos la cultura viva y el arte vivo, digamos, que ha persistido en estos procesos. Digamos que la colectividad para nosotros es ese sentir, o sea, ya no hay individuo, el individuo ya se cae en algún momento, el discurso se pierde, uno necesita del otro y de los otros para poder sanar esas cosas que no te dejan ser. Digamos que en este proceso hemos sanado, hemos curado, digamos, porque a veces hay odio, porque hay racismo, y todo lo que está pasando en nuestro departamento ha sido eso, ¿sí? O sea, digamos, la Ciudad Blanca, donde el tema religioso es muy fuerte. Vamos, si salimos de esa zona de confort y vamos y caminamos la montaña, recorremos el río, vamos a entender otras lógicas de riqueza, y es hermoso. Entonces, ahí es donde empezamos a entender lo colectivo, cómo ellos trabajan, qué es una minga para ellos. No hay dinero, otro lleva el plátano, la yuca, no se necesita de plata, está el trueque, volver a esas cosas de alguna manera que existían, que nos han cegado y nos han quitado. O sea, el hecho de desayunar, almorzar a las 8, a las 12, no, uno debe comer cuando tiene hambre, ¿sí? Ese tipo de hábitos que hemos de alguna manera entendido y que estamos de alguna manera haciendo, pues tenemos que cambiarlos, porque tenemos que tener tiempo para nosotros. O sea, los tiempos tienen que ser diferentes. El tiempo, digamos, del indígena al campesino es paciente, no es rápido, no es contemporáneo, no, la semilla se siembra, toca esperar que brote, después que crezca, que hay que cuidarla, y después el fruto. Ese tipo de cosas lo enseña, digamos, la colectividad, a ser pacientes, no a construir proyectos estadísticos, institucionales, no, proyectos orgánicos, que sean proyectos de vida, que ayuden a la autonomía de los territorios y el buen vivir comunitario. Eso es la colectividad de alguna manera, lo que yo he entendido en este caminar. Digamos que yo tengo formación en la Universidad del Cauca como artista, hice mi maestría, que de alguna manera fue un poco colonial en este sentido, y ahora soy estudiante de rehabilitación de la madre tierra,
en la UAIN, la Universidad Indígena Intercultural que tenemos aquí en nuestro departamento del Cauca. Había sido primero ahí, después de entender otras cosas para poder contar esta historia que ha sido, digamos, pero eso es el espiral, ¿sí? El espiral del ir y venir, porque estamos yendo y viniendo con este conocimiento, pero no estamos regresando a lo local, a la esencia, a la tierra, a esos valores y esas cosas bonitas que nos enseña y que nos han, de alguna manera, nos ha cegado este sentir. Entonces yo pienso Claro. que es como mi latir en el corazón de lo que siento y lo que pienso y lo que creo y que hacia allá tenemos que ir, a entender cómo viven las comunidades, cómo son autosuficientes, cómo son autosostenibles y que de alguna manera sirva para algo, ¿sí? O sea, hablar de, siempre se habla de los monumentos y las cosas, pero bueno, eso queda ahí. Realmente sí es un monumento vivo, como una universidad, una escuela, una huerta, Claro. ¿sí? Que alguna vez está solucionando la vida, ¿sí? Yo pienso Yo, que eso es ahí. yo quisiera como insistir como en eso que estás tocando, Edison, en realidad como lo vital, ¿no? El construir el construir en sí mismo lleva otras velocidades, otros tiempos, ¿no? El construir tiene que ver con este ejercicio vital, precisamente, con esta insistencia. No es precisamente yo por decir, pensando en concreto con este proyecto de Bordando por la Paz y la Memoria, una víctima, un pañuelo, es un proyecto, no sé cuánto tiempo vayamos a seguir bordando. Lo terrible es que siguen asesinando a muchísimas personas, siguen desapareciendo muchísimas personas en el país. Sin embargo, es terrible porque cuando tú ya ves los pañuelos uno junto al otro, por decir, en un inicio comenzamos los bordados de estos pañuelos con un archivo que estaba en la red, en internet, que estaba a su vez hecho por otros mexicanos en el extranjero, ¿no? Esto regresamos al 2011. Pero en el momento de comenzar a bordar, en la parte derecha inferior de los pañuelos poníamos como unas cifras, ¿no? Tenía que ver con cifras del número del pañuelo, ¿no? Junto con la cantidad de personas que estaban asesinadas en ese momento. Y es curioso porque cuando los empiezas a ver, son mucho menos los pañuelos que hemos bordado frente a la velocidad de la destrucción. Entonces también algo que me gusta mucho pensar es cómo los sistemas, ciertos sistemas de construcción son mucho más frágiles, es como una telaraña que se va con la lluvia, pero que se vuelve a construir, ¿no? En el 2012, en el cambio presidencial entre Felipe Calderón y Peña Nieto, pusimos era como un túnel de pañuelos en Avenida Juárez, que fue un encuentro, por un lado, súper poderoso y potente, maravilloso, porque nos encontramos con muchísimos bordadores y bordadoras de muchísimos lados que participaron en esta acción, y era como hacer evidente, así están dejando el país, estamos atentos, estamos unidos, ¿no? Y hubo un enfrentamiento ahí mero entre porros, chicos del 132, policías, etcétera, se enrollaron, se perdieron muchísimos pañuelos, muchos quedaron con sangre, nosotros todos los bordadores, todos los colectivos estamos bien, pero en realidad era como entender este ejercicio de fragilidad, resistencia. ¿Y qué sucede? Después de que pasa esto, cuesta trabajo retomar la acción del bordado, pero se retoma porque es necesario seguir construyendo, necesario seguir escuchándonos, necesario seguir encontrándonos, seguir construyendo juntos. Y bueno, quería hablar un poquito como de esta cuestión de las velocidades. Sí, totalmente. Y creo que en esto, en este resarcir, surcir, ¿no? Lo mencionábamos en esta práctica del cómo intentar sanar. O sea, las prácticas de paz, en esto, hablando de la sana insistencia, mencionábamos esto, ¿no? O sea, como finalmente ya por más de que ustedes dos tienen formaciones artísticas, los resultados no son arte, son procesos colectivos y sociales, ¿no? Que tienen una mayor importancia y que no hacen parte solamente de uno. Y creo que ahí, lo mencionabas ahorita, Elia,
en este rescate de los pañuelos, cuando pasó este enfrentamiento, cómo los intentaban resguardar. Ahorita me están comentando que algunos de ellos están resguardados también en el MUAC, en la colección del MUAC, pensando también en esta idea, no haciéndolo, y hacen parte del archivo, no pensándolos como una pieza artística, sino también como esta memoria colectiva, porque eso también es lo que trazamos a partir de procesos como los que ustedes realizan, es generar la memoria del que ha sido invisibilizado, de aquellos cuerpos que mencionaba Celia, que están narrando la historia. Muchas veces se reconoce la imagen del asesinato y muchas veces no se sabe inclusive ni su nombre. Entonces, también a partir de este proceso que ustedes han generado, es como contar historias propias, en el caso de Edinson, de esta manera biográfica o colectivas, y que las dos tienen esta importante labor. Y pues me gustaría que habláramos esto del resarcir, surcir, y creo que ayer Luis Kamitzer lo comentaba, ¿no? Tenemos que generar espacios afectivos, y se nos olvida que somos seres emocionales y que la afectividad, mucho más allá de la metodología, de lo que realizamos dentro de nuestro trabajo, tanto artístico como de gestión, como museológico, implica eso, el trabajo emocional. Entonces me gustaría que habláramos, sé que somos personas bastante afectivas y sé que esto es bien importante dentro de nuestra práctica, y quisiera que habláramos de eso como... Además, como la escucha, como la insistencia, que ya también lo hemos marcado como indispensable para la construcción y para detonar estos procesos de paz, habláramos de la afectividad, cómo estos colectivos realmente tienen un componente emocional en el que la vulnerabilidad de ustedes hacia ellos y de ellos hacia ustedes es indispensable. Edinson. Sí, pues digamos que en este caminar de estos tres procesos que les he podido hablar, me hace falta hablar un poco de los ETCR de acá, digamos, en los acuerdos de paz en el 2017. Me di cuenta de que parte de unos grupos armados, mayoría de su comunidad eran indígenas y eran nazas, sobre todo los de Pueblo Nuevo y Santa Rosa. Entender todas esas dinámicas y escuchar la primera impronta de ellos, porque cuando llegamos como colectivo, escuchamos. Ellos querían hablar, tenían tantas cosas por decir que terminamos de alguna manera nosotros escuchándolos en el fuego. Y hay una cosa muy bella, porque cuando tú cuentas esto de alguna manera de contar, de decir, pues te liberas y te curas y te sanas. Yo empecé a entenderlo con Jimmy. Jimmy contaba en esta historia pues que su hermano era soldado y él era guerrillero, pero que realmente el que estaba sufriendo en este proceso, digamos, era su madre, que lo que quería él era poderle contar a su madre que ya esta dejación de armas, pues sencillamente quería abrazar a su hermano, porque estaban era peleando en dos bandos y que sufriera su madre. Entonces hicimos un documental sobre él contando eso, desde el afecto, haciéndonos un almuerzo que se hacían, digamos, en el campo, unas cocinas improvisadas, y él contaba esta historia, y claro, le quedó un sancocho especial, hermosísimo, y él decía, ¿cómo te sentís, Jimmy? Me decía, me siento tan bien, Edinson. Yo lo quería decir, pero me daba miedo decirlo. Entonces esa práctica, digamos, desde lo personal, porque esa ha sido mi forma de sanar, de escuchar al otro, y si es posible, que se puede ir a grabar para que él se viera y se escuchara. Yo creo que esa práctica de replicar este tipo de cosas, de alguna manera, eso va sanando un territorio, curando una herida. Porque nosotros hablamos de la herida, pero hablamos también de la cicatrización. Uno dice que la herida se cura, pero la cicatriz queda. En esa cicatriz, pues hay un proceso que de alguna manera es la costra o la caracha que le dice uno a esa herida, que sería el alivio. Entonces, digamos que en estos procesos empezamos a entenderlos con otro resguardo que conocimos, que es un resguardo que se llama Quitequihue. Quitequihue es un resguardo en el sur, que son los hijos de la masacre del Naya, y cómo ellos, de alguna manera, no son soluciones que dio el Estado, son soluciones que ellos mismos se encontraron. Claro, sí. Edinson. Yo creo que este tema es amplísimo y aquí vamos a empezar
Vamos a cortar un poquito, lo hablábamos, ¿no? Tenemos muy poco tiempo para narrar todas estas historias y vamos a empezar las preguntas. Y me gustaría empezar por Elia, y nos dice, nos pregunta el público que nos está viendo, gracias por vernos, ¿en qué momento podríamos decir que el trabajo de visibilización ha logrado su objetivo? Uy. No sé, o sea, a ver, yo creo que el trabajo de visibilización sucede cada vez que nos ponemos. En el momento que la gente se puede acercar, puede leer los pañuelos, puede participar de la acción del bordado. Mira, yo creo que es tan grave la situación de la violencia y también es tan fuerte como el tiempo que nos implica la vida diaria, los trabajos, la vida nos absorbe, que si a ti no te ha tocado de manera personal la violencia, es complicado pensar en ella, o prefieres no pensar en ella y mejor te pones a ver una peli o te vas de compras, o sea, las personas hacemos otras cosas. Entonces, la visibilización yo creo que tiene que ser un trabajo constante. No tiene, como hablábamos, estos procesos son procesos que llevan pues el tiempo vital y no tienen un tiempo determinado. Esto tiene que seguir sucediendo hasta que no terminemos con la violencia, que ese es como realmente lo grave o es la gran pregunta o cómo le vamos a hacer y implica a todo mundo. Claro, totalmente, Elia. Tenemos varias preguntas, entonces vamos a intentar ser cortitos en nuestras intervenciones para que podamos responder la mayor cantidad posible. ¿Habría que reimaginar y transformar constantemente la idea de comunidad y colectividad en las prácticas artísticas culturales? Edison, ¿qué piensas? Ese es el camino. O sea, la individualidad ya no pasa nada con eso. Eso pierde de alguna manera todo el sentido y uno se aburre. A pesar de que uno sigue hablando lo mismo y volviendo, pero no soluciona nada. Y no estoy diciendo que el arte solucione, pero de alguna manera la colectividad soluciona procesos, digamos, personales, sanadores, y de alguna manera eso es una cosa que se replica hacia el otro. O sea, son como formadores, replicadores en estos procesos. Yo creo que los territorios lo tienen muy claro. Nosotros tenemos que aprender a entender lo que no entendíamos del campesinado, lo que no entendíamos de la persistencia que tuvieron nuestros abuelos, ¿sí? Y la resistencia que tuvieron nuestros abuelos y la persistencia que tenemos como semilla en este momento. ¿Qué es lo que realmente es importante? Es la vida. ¿Cómo vamos a conservar la vida? ¿Sí? ¿Cómo vamos, de alguna manera, vamos a dejarle un futuro a las nuevas generaciones? Eso es lo que, de alguna manera, las comunidades eran visionarios en ese sentido. ¿Sí? Entonces, digamos que yo pienso que hay que pensar a replantear ese tipo de cosas, mirar el contexto donde yo vivo, ¿sí? Inclusive nuestro territorio, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Totalmente. Sería de y qué buen momento para replantearlo, ¿no? O sea, como para repensarnos. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera podemos hacer pedagogía en la sociedad que alimente los procesos de memoria? ¿Para quién? ¿Para cualquiera? Para quien guste responder, vamos a irnos un poquito así. Pedagogía de memoria. Pues mira, la pedagogía de memoria a mí me gusta mucho y voy a los casos donde nosotros estamos operando y trabajando. Yo vuelvo a Quitequihue. Quitequihue significa tierra floreciente. Tierra floreciente son los hijos de la masacre del Naña y hace 17 años que asesinaron sus abuelos, o sea, mataron la cultura de ellos. No hubo quien les diera esa información a ellos. Ellos están volviendo a tener, digamos, esa conexión espiritual a partir del sueño. O sea, todo lo que se conectan son sus abuelos y ellos plasman. Lo que me parece tan bello es ellos, cómo hicieron su plan de vida en un mural. Dibujaron todo lo que ellos pensaban que querían hacer en este nuevo territorio. Entonces fue hermosísimo porque cada paso, digamos, dibujado, era hecho en la realidad. No era un boceto. O sea, lo hacemos, teorizamos, pero tenemos que hacerlo realidad. O sea, ya tienen un resguardo hermosísimo, tienen una universidad, un colegio, ¿sí? Pero digamos que eso
han sido los proyectos, digamos, de reparación simbólica, colectiva, psicológica que da el Estado. Ellos dijeron, no, no queremos un monumento. No nos interesa tener una estatua ahí. Queremos una universidad, queremos una escuela, queremos un arte vivo. Entonces yo pienso que la pedagogía se tiene que hablar desde el sentir de cada territorio o de cada comunidad. Eso es lo importante, digamos, para poder hacer una pedagogía y escucharse y mirar las necesidades de cada uno y llegar a un punto de encuentro y solucionar. Yo creo que esta es la pedagogía que hay que hacer, escuchar. Lo que dice la compañera es muy cierto, usted escucha. Y ese tipo, digamos, de información del escuchar, pues no está en los libros. Eso está en ir a los territorios, sentarse al lado del fuego, escuchar a los mayores y se demora tiempo y es paciente, ¿sí? Entonces, eso es el ejercicio que hay que hacer. No es a la carrera, no es ir a hacer extractivismo cultural, ir a una comunidad, sacar lo mejor, hacer una tesis doctoral y de maestría. No, hay que acompañar a la comunidad y dejarle a la comunidad. ¿Sí? Y por último, pensar en uno. Eso Totalmente. El asunto de la reciprocidad es indispensable en estos procesos. O sea, no podemos llegar a los colectivos sin dejar algo a cambio. Y bueno, aquí hay otra pregunta. Dicen, ¿consideran que es bueno reflexionar el papel de los museos para generar prácticas que integren a las comunidades locales, la conciencia de la tierra, el medio ambiente para construir prácticas colectivas de resiliencia? Elia, ¿quieres responder esta pregunta? Sí, bueno, yo creo que estaría increíble que los museos, pues sí, abrieran sus puertas, sus espacios. Y no sé, creo que también ayer se hablaba de esto, ¿no? Realmente yo sí creo que sería bueno que también los museos, las personas de los museos salieran a las comunidades. También es como muy fuerte como pensar que las comunidades o los barrios van a llegar al museo para hablar desde un espacio que no es el suyo. O sea, eso lo convierte mucho más complicado. Yo creo que sí que debe de haber esta extensión a las comunidades, pero es el museo saliendo de su espacio, porque pues uno tiene que llegar y uno tiene que escuchar y uno tiene que compartir, no a partir de la casa de uno, sino uno es el que quiere detonar otros procesos, tiene que llegar a ellos, pero hay que moverse. Totalmente, Elia. Sí, como tú comentabas ayer, Mónica y Luis Camix se preguntaban y se replanteaban, ¿no? Esta idea de la misión de las instituciones culturales. Y creo que ahí es bien importante, y solamente quisiera mencionarlo porque creo que es algo interesante antes de que llegue la próxima pregunta, que nos hablen un poquito. Elia, tú me comentabas que los pañuelos no eran vendidos. Edinson, tú me comentabas que estos cuerpos rescatados que te habían dado casi en donación, pero bajo el privilegio del resguardo, cuerpos con los que has viajado a diferentes partes, y los zapatitos hechos de hueso humano que te han ofrecido dinero. Y finalmente estos procesos son tan complejos que no tienen ni siquiera una dimensión económica, ¿no? Entonces, quisiera que habláramos súper brevísimo de eso antes de mencionarles la otra pregunta. Bueno, Tú, venga. Sí, bueno, ya cuando planteas ese trabajo, eso fue algo que para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque yo entendía a muchos de mis colegas de los artistas que hacían proyectos en torno a la violencia, pero ¿qué le devolvían a esas personas, ¿no? Entonces me imaginaba que pues ellos decían, no, una investigación, un libro. Decía, ese libro ya ha llegado a esas comunidades, lo ha leído, se los ha socializado y a veces no pasaba. Digamos que en mi caso fue un caso muy fuerte porque yo empecé a trabajar, digamos, con el tema de los falsos positivos, y yo tengo huesos humanos que me han donado sus madres y familias, y he hecho, digamos, una memoria de eso, porque no se volverlos a enterrar, ya los desenterramos, ¿sí? Digamos, ese dolor que tenía esa madre en ese altar cuando yo llegué y miré la fotografía de ese personaje, y la mamá estaba muerta en vida, quería darle un adiós a ese cuerpo y no sabía dónde estaba y no lo encontraba, entonces yo sabía dónde estaba.
encontré una información y logré buscar la ubicación. Le dije, no, yo tengo esta información, si quiere no me pregunte, pero vamos y lo sacamos. Y me dieron un hueso que yo construyo unos elementos, que es una flauta que suena, que es sobre el fémur humano, de los falsos positivos. Hago unos zapatos también, de los mismos, los dos extremos que salen. Y tengo un cráneo, digamos que este cráneo construyo una coca. O sea, el cráneo es la cabeza, así, digamos, el horizonte del espíritu. Y yo construyo esta coca porque es un juego prehispánico que inclusive se encontraron en México, unos hallazgos en Guatemala y en una parte que es de Colombia, que es el Tolima con los Pijaos, de donde de alguna manera yo provengo, porque yo soy huilense, no caucano. Yo aquí vine después del desplazamiento. Entonces, digamos que ese tema, pues para mí era muy complicado. Entonces yo le pregunté a las comunidades y a los taitas y a los mayores, ¿cómo puedo hacer este trabajo? O sea, yo no quiero dinero. Digo, no, tienes que trabajar con su madre, con la víctima, vamos a hacer una armonización a estos huesos, vamos a hablar con ese espíritu. ¿Y qué es lo que quiere? Negociamos espiritualmente, digamos que esto tiene que ser un trueque. Alguien que le interese esta flauta, estos zapatos, pues eso tiene, digamos, yo no quiero recibir el dinero. O sea, el trueque está, los zapatos, es comprar 1000 metros cuadrados de tierra para darle sepultura a estas personas que no tienen cómo enterrarlo. ¿Sí? Ese era el primer trueque. El otro era darle una casa de interés social a una familia pobre. Y el otro consistía, el precio era darle a una universidad, a un indígena en la Facultad de la Universidad del Cauca. Esos son los trueques que generaba de alguna manera que las víctimas querían que eso sucediera con su hijo, darle otra significación a esa memoria, pero que esa memoria ayudara de alguna manera a contribuir a otras memorias de otras víctimas y por lo menos darle a alguien una casa, una beca para estudiar o un terreno para sembrar o para sembrarse también. Ya hablamos de la reciprocidad. Elia, vamos a hacer otra pregunta, pero me gustaría que respondieras rápidamente por qué también dentro de esas consideraciones no se venden los bordados. A ver, estos bordados no se pueden vender. Estamos hablando de una memoria construida por un colectivo. En realidad, esto va quedando como un registro de tantas personas que han construido este memorial. Claro que no se puede hablar que tenga una venta, o sea, es invaluable. O sea, es más bien, por decir, en el caso de la donación al MUAC, pues es en una cuestión de cuidado y resguardo, que quede un pedacito, una pequeña muestra de lo que estaba sucediendo en México en tales años, ¿saben? Pero eso no se vende, eso es nuestro, de todos. O sea, esto no tiene un valor económico, tiene mucho valor, pero en otros sentidos. Entonces, claro que no se venden, claro que no. Hay otra pregunta y creo que es la última y dice, bueno, y tenemos también muy poquito tiempo, hoy es el día que finaliza este increíble foro, entonces también tenemos estas palabras de finalización tanto de Graciela como de Amanda, y nos preguntan cómo protegerse del discurso mesiánico al trabajar con comunidades, cómo hacer para no caer en la pose de Bowser. Y creo que ahí pues volvemos a lo mismo, es un trabajo recíproco, ¿no? En el que uno no va a imponer, en el que uno no va con la voz cantante, en el que uno va a recibir y a escuchar. Vamos a responderle rapidísimo para que podamos terminar con nuestras conclusiones, chicos. Edison. Bueno, no entendí la pregunta sobre los términos. Me parecen un poco... ¿Cómo no recaer en este discurso mesiánico o reiterativo de ir a trabajar con comunidades, ¿no? Que era lo que tú hablabas un poco al principio, de ir a hacer y no dejar. Ya, pues es que aquí, como te digo, que yo no son por proyectos. Uno va con una idea de proyecto, pero en el camino el guión se le desbarata porque hay otras formas más importantes y más vitales que son necesarias para hacerlas. Entonces, o sea, proyectos allá no, allá se hablan de proyectos de vida, ¿sí? O sea, si usted va a hacer un proyecto, la comunidad no lo acepta sencillamente. Allá toca seguir acompañando los procesos, estando allá, digamos, y ahí de alguna manera le abrir el camino. Tanto el espíritu, la tierra te abre el camino para que tú sigas, digamos, indagando cómo puedes apoyar ese otro. Digamos que aquí se hacen proyectos de vida y planes de vida. Elia.
Cuéntanos, ¿cómo no recaer en esto, en estas prácticas que son agresivas, Bueno, inclusive, ¿no? a ver, yo creo que muchas veces uno puede llegar como a detonar algo, pero en realidad el ejercicio de construcción no lo hace uno solo, ¿no? Sino que es como a partir de los demás. Entonces, ya desde esa lógica, uno no puede llegar diciendo yo sé la verdad, porque si estamos hablando de una construcción, es construir con los otros, o sea, no es construir una idea o un proyecto o una pieza, o sea, yo por eso insisto, el colectivo Fuentes Rojas no es un colectivo de arte ni de artistas, ojo. Por eso decía en un principio, somos un conjunto de personas, de ciudadanos, apelando a la ciudadanía. Y en ciertos colectivos, evidentemente, ha habido como una cercanía mucho más estrecha con las víctimas. Nosotros también hemos trabajado con víctimas, aunque no es nuestra prioridad es la sociedad civil, es el paseante que va en la plaza a hablar de estos temas. Entonces, no, o sea, uno es integrante de un espacio-tiempo que comparte con otros. Totalmente, Elia. Como verán, o sea, lo que hemos tratado aquí es muy complejo, lo mencionamos muchas veces antes de reunirnos, son procesos que tardan tiempo en mencionarse porque involucra colectividades, no son solamente Edison y Elia, sino son todas las colectividades que traen detrás de ellos. Y a mí me gustaría concluir, ¿no?, que dentro de este mismo asunto de cómo se construye paz, la paz no las han vendido también dentro de este sistema tan occidentalizado que es algo utópico, es inalcanzable. Ya hablábamos que estos pequeños procesos, estas pequeñas insistencias, sanas insistencias marcadas con terquedad, son construcción de paz. Y esa construcción de paz también está visibilizada dentro del trabajo colectivo que nos da como ejemplo las comunidades indígenas, ¿no?, nuestras comunidades rurales. Y este enfoque de este foro estaba para virar a América Latina, y yo creo que también dentro de nuestro segmento hay que virar a nuestras comunidades, o sea, no solamente hay que vernos el ombligo, como dice Edison, hay que tejer sensibilidades, como comenta Elia. Y a mí me gustaría finalizar, pues, este tema que es tan amplio y en el que realmente me siento conmovida y muy emocionada, porque son temas que considero hay que hablar todos los días. Y como dices tú, Elia, tú trabajas con la sociedad civil, abstrayéndola también de esa burbuja en la que viven, del paseante, para llevarle esta realidad a sus manos, al tejer. Y es una frase bueno, es un fragmento de Juana Ruiz, que fue Premio Nacional de Paz en el 2015, en Mampuján, María la Baja Bolívar, un premio que ya no se da desde esa época. Dice: cuando los temas que sanan el alma no son tomados en cuenta, cobran sentido las prácticas culturales para sanar. Recordar sin dolor, reconciliarse, perdonar y dejar una memoria histórica. La verdadera reconciliación nace de la persona afectada y se manifiesta no solo a través del diálogo. No hay espacio para la falsedad. Las artes nacen del alma y sanan el espíritu abatido. Pues muchísimas gracias, Edison, Elia, por acompañarnos, a todo tu séquito, Edison, de perros, patos, gallinas, que también nos acompañaron el día de hoy. Y qué bonito escucharnos desde diferentes entornos, ¿no? Desde este centro a la periferia, de este centro al ombligo de nosotros mismos, para reflexionar temas tan complejos como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau. Muchísimas gracias. Y yo quisiera que, antes de despedirnos, que lo haré yo, que cerrara Amanda de la Garza esta sesión, que fue la cereza del pastel, porque cerramos con broche de oro y realmente con lágrimas en los ojos también. Amanda, si quieres ser tan amable. Sí, muchísimas gracias a Edinson, a Elia, a Paula, por contribuir con sus reflexiones, con su trabajo a un tema que es fundamental para el momento que estamos viviendo y sobre lo que hay mucho que hacer y
pensar también desde las instituciones de cómo lograr potenciar también estos procesos y conectarse con justamente lo que está proponiendo la sociedad civil en ese sentido. Y para mí fue también un gusto coordinar este foro vinculado a pensar cómo es que el arte y la cultura aportan a la sociedad y de qué manera lo hacen. Tuvimos perspectivas de diferentes lugares, de Colombia, de Chile, de Brasil, intentando reflexionar las especificidades también de lo que significa el bien común y cómo podemos todos contribuir al bien común desde la gestión cultural y desde nuestras diferentes actividades en el ámbito de la cultura. Y también quisiera agradecer muchísimo a la Cátedra Inés Amor, a Graciela de la Torre, quien me invitó a coordinar este foro, y por otro lado también a Lucía Meliá, secretaria técnica de la Cátedra, por todo su trabajo y su paciencia, su esfuerzo. Y pues, Graciela, muchísimas gracias nuevamente. Nada que agradecer, Amanda, al contrario, fue un placer escuchar a estos pensadores, más pensadores que gestores, ¿eh? El pensamiento aquí privó, pensamiento crítico, humanista, entonces fue fantástico. Y bueno, y la conectividad que nos permite, como es, tener Argentina, Costa Rica, Colombia, desde los bosques, desde las islas, Brasil y Nueva York, hasta Nueva York, y desde luego la Ciudad de México. Y bueno, los invitamos a nuestro próximo foro. Se va a iniciar una nueva etapa en 24 de junio y que va a ser sobre estrategias para el sector cultural tras la pandemia. Un foro de debate, de crítica, porque realmente pues tenemos que repensar qué va a suceder con la cultura en diversos ámbitos tras la pandemia. El proceso de residencia va a ser muy difícil, como decíamos ayer, hay que pensar, ya no hay que pensar en el statu quo que del pasado, esta nueva normalidad, no se puede pensar como la están pidiendo. Todas va a ser de mucho reflexión y debate. Y bueno, para los que se inscribieron a este foro por Zoom, les tengo un premio. Bueno, para todos, el premio va a ser para todos porque van a tener una serie de lecturas en línea que pueden bajar ustedes, fantásticas. Y para los que se inscribieron en Zoom, la posibilidad voluntaria de hacer un ensayo de 2.500 palabras que será publicado. El foro pasado tuvimos ensayos muy buenos, 2 fueron escogidos fantásticos. Y esta vez esperaremos un ensayo sobre el tema que trató esta cátedra de la utilidad social de la cultura. Amanda, muchas gracias. Pau, cerramos con broche de oro. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en breve para hablar sobre estrategias para el sector cultural tras la pandemia. Lucía, eres una maravilla. Sin ti no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí por lo pronto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.